Amén, mis amados. Nuestro objetivo de esta clase que ya se inició es: la iglesia crece a través de las señales y los prodigios, basado en Hechos 5, 12, 16. Bueno, mis amados hermanos, ya nuestra hermana estuvo leyendo acá en Hechos 5, su versículo 12, ¿verdad? Que es donde se centra la clase, pero como siempre le digo, le hace su contexto de la historia para que esté relacionado en todas las cosas que vamos a estar hablando esta noche en el nombre poderoso de Jesús. El contexto histórico de la clase dice que lea Hechos 5, 12, 16. Esta referencia es como un puente que conecta la historia de Ananías y Zafira. Recordemos que la clase pasada, que le tocó un punto a nuestra hermana maestra que estuvo dando la clase, estuvo dando la explicación de las cosas que pasaron un poco ahí, también en el punto que yo estuve, sobre lo que sucedió con Ananías y Zafira. Entonces aquí un poco le da un final de pincelada, y con el arresto de los apóstoles, que fue citado en el 5, versículo 17, ¿verdad? 18 del mismo hecho que estamos. También en Hechos 5, 12 del 16, que también es donde estamos nosotros esta noche, ahí podemos ver el resumen de esta historia que nos trae en el pasaje ya que vimos relacionado también con las cosas buenas que estaban pasando en la iglesia, que sucedió, lo que pasó en la iglesia primitiva, todo lo que estuvo pasando en aquellos tiempos donde todos se pusieron de acuerdo, donde cada uno estaba unánimes, ¿verdad? Tuvimos la referencia de Hechos 2:47 en adelante, 43 al 47, y tuvimos la referencia de el Hechos 5. El principio de la historia que comienza en el primer versículo sobre Ananías y Zafira y todo lo que sucedió después de esto. Entonces aquí el autor nos trae una parte de Hechos 5:13 que dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esto está hablando aquí de los apóstoles, amén, porque había una persecución contra los apóstoles, lo que estaba sucediendo ahí, lo que estaba pasando, y había una persecución detrás de ellos porque ellos estaban manifestando lo que era el mensaje de Dios y la gloria de Dios manifiesta. Ya vemos viendo la historia de Pedro y Juan, ¿verdad que sí? Y todos los que estaban acompañando a estos hombres de Dios en el tema de regar la palabra y hacer milagros para la gloria y honra de Dios, y la persecución que venía detrás de ellos. Entonces dice: así es que no se volvieron a juntar con ellos más actores mediocres como Ananías y Zafira. Aquí el autor lo llama mediocre. Esa palabra que a veces se nos enreda. Mediocres. Es una palabra fea, ¿verdad? Pero bueno, el autor aquí lo usa. Personas sin respeto, personas con bajo autoestima, con tantas cosas. Esa palabra tiene mucho significado. Personas con malicia, personas con maldad, personas que no le importa hacer cualquier cosa para poder quedar bien parado ellos. Tienen una forma de ser personas con problemas de baja educación. La mayormente es esa mediocre, personas así le llaman casi a todas las personas. Y la palabra mediocre se mezcla mucho con, quieren llamar que todas las personas que son humildes, que no tienen dinero, tienen este problema. Pues no. Tenemos aquí una situación que no solamente tiene que ver con personas que no tengan dinero. Aquí podemos ver que Ananías y Zafira engañaron, ¿verdad? Querían engañar a los hombres de Dios, más al Espíritu Santo nunca. En torno a dar cuentas con sus bienes, que como quiera se le iba a quedar a ellos. Entonces, algo muy fuerte. Dice: algunos judíos incrédulos sintieron temor de representar el papel de cristiano y se mantuvieron lejos de los creyentes, dejándolos solos. Por la persecución, por lo que estaba sucediendo, Pedro fue uno de esos. A veces uno, por el hombre y la mujer de Dios, ve tanto ataque en contra del evangelio, de las prédicas, de lo que se predica, y tiene temor de la persecución, y más en esos tiempos por las redes. Tiene temor de las críticas, tiene temor de que los ataques, tienen muchos temores, y a veces mejor se mantienen al tanto, incluso a veces hasta le fallan a Dios porque en cierto punto lo niegan. Y le pasa como a Pedro, en cierto punto lo niega. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el autor estamos al lado de la pregunta número 19, aquí el autor puede traer esa parte de que algunos se apartaron siendo creyentes.
Entonces dicen, y en el Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. O sea, en medio de la persecución, en medio de la crítica, en medio de la situación que estaban pasando los hombres de Dios, en medio del milagro soberano que pasó en Hechos 3 y todas las cosas que hemos estado estudiando, y en medio de la situación de Ananías y Zafira, como quiera estaba pasando cosas buenas en este lugar. Entonces dice que creían y aumentaban. Aparte de que creían, aumentaban. Había una gran un grupo de personas que estaban uniéndose a la predicación, a lo que es creer en el Evangelio y todo lo que atrae esto en el nombre poderoso de Jesús, mis amados. Vamos a arreglar esto por acá. Bendito Dios, acá. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, dice que los hipócritas se mantenían apartados de los creyentes, pero más y más pecadores sinceros venían a Cristo. Escuche bien, los hipócritas, poniendo en contexto la historia de Ananías y Zafira, estaban entre los creyentes, muchos entre los creyentes, pero otros más que no le creían al Señor, que no le servían al Señor, se unieron a lo que es la gran Grey, que en ese tiempo estaba siendo perseguida, pero en lo mismo que había de persecución, así mismo había de crecimiento. Entramos al punto número A, que dice: Jesús enseñó a sus discípulos en una manera diferente de cómo se enseña hoy. Jesús estuvo enseñando a sus discípulos en una manera diferente de lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Dice: nuestro Señor fue un maestro judío y enseñaba como los rabinos. Sus discípulos no se sentaban todo el día en un salón de clase. Ellos asistían en seminario, en la calle. Los alumnos caminaban con Jesús y le seguían. Él les enseñaba a pescar hombres y ellos veían como su maestro sanaba a la gente. La multitud se maravillaba de él. Las enseñanzas le enseñaba con más autoridad que otros maestros, dirigido en Mateo 7:29. Después enviaba a sus discípulos a practicar. Ellos practicaban las buenas nuevas, sanaban los enfermos, sacaban los demonios. Ahí tenemos referencia a Lucas 9:1-6 y Lucas 10 del 1 al 24. Cuando regresaban, hablaban cerca de sus problemas. O sea, aquí el autor nos está trayendo cómo se enseñaba. O sea, el discípulo de Dios no se enseñaba en un salón sentado solamente dándosele clase y ahí, sino que había práctica. Había un mover, había práctica, había movimiento, bendito Dios. Y se necesitaba estar cerca del Señor, ser enseñado por el maestro rabino, pero también estar en movimiento. Estamos siendo enseñados, estamos caminando, estamos en las calles. ¿Cómo aprendían ellos? Con Él mismo. Él mismo en la práctica. Amén, él mismo en la práctica. Veían al maestro sanar a un enfermo, veían al maestro hacer maravillas y milagros, y ellos aprendían de esto. Más cuando él le enseñaba, en el tiempo que tenían apartado, que le enseñaba como pasó en el parte de la pesca milagrosa ya en San Lucas, podemos ver, mis amados hermanos, que él enseñaba no solamente a ellos, sino que enseñaban a muchas personas más. Y esto hacía, mis hermanos, que estos hombres que estaban cerca de Jesús aprendieran más, no solamente porque muchas veces vemos que así que un arquitecto es arquitecto, se graduó y se quedó así. Y pasan años. Entonces, cuando le sale un trabajo, a ese arquitecto no se fue a hacer una pasantía, no practicó con una persona cercana. Porque muchas veces personas que se gradúan solamente esperan que tener un gran empleo acabando de graduarse. Son personas que están comenzando, y toda obra con experiencia, toda obra bien hecha necesita personas con experiencia. Los discípulos eran personas con experiencia, no solamente estaban aprendiendo del maestro, que cerca del maestro, sino que tenían sus errores, tenían sus situaciones. Y dice aquí, dice aquí que ellos tenían problemas también y enfrentaban problemas en medio de todo lo que pasaba allá. Bendito sea el nombre de Dios. Ok, mis amadas hermanas, bienvenida, buenas noches a mi hermana Abigail, y a mi hermana Dulce María, que entró mientras yo explicaba. Bendito Dios. Vamos a la próxima imagen, en la página número 100. Estamos en la segunda imagen de la clase de esta noche. Y dice que ellos explicaban sus éxitos, su problema y sus éxitos, ¿verdad? Este ciclo continuó por 3 años y los discípulos vieron el ministerio de Jesús. Aprendieron a predicar, a enseñar, a sanar, siguiendo su ejemplo. De este modo aprendieron escuchando, mirando y obrando. O sea, ¿qué mayor enseñanza que esta?
con el maestro, estar junto con el maestro, caminar con el maestro. No que, yo quiero orar. Mire, hermano, yo siempre he dicho, de la palabra habla de las escuelas para los profetas, pero no te enseñaban a hacer milagros, te enseñaban a buscar de Dios, bendito Dios, aleluya. Te enseñaban a llenarte de la presencia de Dios, te enseñaban a cómo manejar las situaciones que se presentaban en esas actividades. En este tiempo, la escuela de los profetas, incluso te he visto video, yo creo que mandé uno al grupo, de que enseñan a cómo tumbar personas, enseñan a cómo manipular personas. No digo que sea todas las escuelas, pero se está moviendo algo bien fuerte, bien triste en muchos lugares, que se llama hacer escuela de profetas, que en vez de enseñar a acercarse a la presencia de Dios, mis hermanas, porque hay cosas que usted y yo no podemos enseñar. Hay cosas que el pastor no va a enseñar, hermano. ¿Cómo que? Como entra la presencia de Dios en nuestra vida, Él nos va a enseñar a buscar. Nosotros podemos enseñar a usted, podemos uno al otro unirnos a buscar la presencia de Dios. Podemos estar unánimes en una iglesia buscando la presencia de Dios. Bendiga a nuestra hermana pastora. Podemos estar buscando la presencia de Dios, todos unánimes, juntos, bendito sea el nombre de Dios. Pero hay muchas ocasiones que las personas que están buscando la presencia de Dios no están en la presencia de Dios. Pero ¿cómo es eso, mi hermana? Personas que están buscando la presencia de Dios en el momento, cuando se salen de ese lugar, no caminan en la presencia de Dios. Lo buscan por ese momento y se mueven en emociones. No voy a decir que no sea, que no estén en la presencia de Dios en el momento que están en la iglesia, en el momento que están unánimes, en el momento que están entre unánimes juntos, como dice la palabra, pero después hay un descuido. ¿Por qué? Porque piensan que solamente las cosas suceden en la iglesia. El cristiano que depende de lo que pasa en la iglesia tiene problemas, hermanos. Eso es un complemento del cristiano. El cristiano no puede depender solamente, escuche bien, estoy hablando que no dependa de lo que se da en la iglesia. Ese sustento es para nosotros, unánimes juntos, congregarnos, buscar el reino de Dios y su justicia, estar unánimes juntos, buscar oración. Uno sale sano, uno sale restaurado, la palabra nos ayuda, hermano. Miren, no importa quién la dé, que venga de Dios ahí en la iglesia. Entonces, hay un micrófono abierto. Entonces, quiere decir, mis amados hermanos, que cada una de las personas que estuvieron cerca de Jesús no estuvieron sentados como espectadores, estaban sentados como personas que estaban aprendiendo, pero a la vez estaban obrando, a la vez estaban mirando, obrando y trabajando junto con el maestro. Entonces nosotros tenemos que tener un pendiente, mis amados hermanos, que lo que nosotros vamos a tener de parte del Espíritu Santo, lo vamos a tener en su presencia, en la búsqueda, y que ningún hombre nos puede enseñar a nosotros cómo ser un profeta. Amén. No nos puede enseñar cómo ser un profeta, la unción de Dios. No nos puede enseñar cómo estar dirigido por la presencia de Dios. No puede enseñar cómo acercarnos al Señor, cómo respetar las leyes. No puede enseñar todas las cosas que nosotros podemos aprender por la palabra y por un maestro. Nos va a enseñar, pero no quiero que se malinterprete. Cómo entrar a la presencia de Dios, solamente el Espíritu Santo lo va a dirigir a usted, me va a dirigir a mí. Usted y yo nos podemos poner de acuerdo esta noche para orar y ayunar juntos. Y lo que usted hace en la presencia de Dios, estamos juntos, no estamos juntos, estamos unánimes, estamos de acuerdo, en su caso y usted en la mía, incluso en el mismo lugar. Pero dependiendo cómo usted lo busque, es como usted va a recibir de parte de Dios. O sea, hay personas que en 2 oraciones se cansan, estamos ahí mismo. Y lo que se ponen a orar, vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por las personas que están en las cárceles. Y ahí mismo al lado suyo, esa persona, la mente, como le dije, con el espíritu de estupor y la presión que tenemos nosotros como seres humanos, que la familia, que la escuela, que el trabajo, que allá, que acá. En ese momento estamos intercediendo por los presos y los enfermos. Y cuando viene a ver, en la mente de la persona que está al lado suyo, ahí mismo en la misma iglesia o en la misma casa que estamos orando, se pone a pensar, ay, Señor, y comienza a orar. Le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, no ha pasado a todos. Y yo, reprendo, no es esa la oración. La oración es orar por los enfermos y por los presos. Entonces, cuando estamos juntos, no quiere decir que estemos juntos y estamos unánimes. Podemos ser que estamos ahí, pero no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que está adorando a Dios, el que está buscando la presencia de Dios, es el que va a sentir el toque de la presencia de Dios. El que está preocupado y bla, 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 que no deja escuchar a Dios, no deja comunicarse con el Señor, no va a estar conectado. Entonces volvemos aquí en la página número 100, la imagen número 2. Aquí podemos ver que ellos estaban juntos, unánimes, pero cuando estaban separados también hacían el trabajo de enseñar, de sanar, de seguir el ejemplo del maestro. Dice, antes de ascender, Jesús les dijo que fueran e hicieran discípulos
O sea, que no se quedaba solamente en ellos, en los que andaron con Jesús, sino que ellos iban a reproducirse. Amén. Iban a enseñar lo que ellos aprendieron del maestro. Claro, nunca va a ser igual estar cerca de Jesús que estar cerca de un maestro en esta tierra que no es el Hijo de Dios. Pero somos semejantes, hermano, y más cuando estamos andando por lo que tenemos que hacer, por lo que nos toca hacer. Entonces dice que ellos sean discípulos. Sin duda, Él quiso que ellos se capacitaran, que ellos se capacitaran, que capacitaran a otros mientras Él mismo los capacitaba a ellos. Porque es que hay veces que cuando hay personas que usted ve que no crecen de las personas que usted tiene en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay momentos que se le da en instituto bíblico, hay momentos que se le da parte para desarrollarse, se le da clase de profeta, se le da, hermano, todas las cosas, lo que son lo que usted tiene, lo que Dios le da, lo que tiene la palabra, un libro, usted lo ayuda a levantarse. Pero la persona, dos razones, la persona se quiere quedar ahí, o usted no le ayuda a levantarse. Un pastor que esté educando, que esté preparando, capacitando a sus hijos espirituales, como le llaman. Yo le llamo, bueno, a los miembros de la iglesia, ¿verdad que sí? Que lo esté capacitando para que se quede en la casa. ¿Cómo así? No. El Señor capacitó para que vengan otros discípulos, para que ellos se reproduzcan, bendito Dios, y que de ellos salga la enseñanza para enseñar a otros, para ayudar a otros. Mira, yo andé con Jesús. Cuando yo andaba con Jesús, las cosas pasaban así. Mira, los muertos se levantaban, pasaba esto. O sea, la experiencia, hermano, mire, si los discípulos, porque recuérdense que si decimos que los discípulos eran los mejores, esas personas eran ungidas, no mentira, eran llenos de errores. Ellas eran llenas de errores. Había muchas situaciones. Entonces, no es que Jesús andaba con personas perfectas, hombres perfectos, no, Señor. Andaba con personas que se estaban depurando en el camino con Jesús, y la enseñanza que Él le estaba dando lo hacía levantarse de lo que es el viejo hombre y caminar en cerca de ese varón perfecto. ¿Me entiende usted? Ese hombre que tiene que hacer lo que el Señor manda. Entonces nosotros, como hombres de Dios, como pastores, tenemos que saber que nosotros estamos llamados a capacitar personas, no a quedarnos ahí. No, el único pastor, no pone un copastor, no quiere una ayuda. No, yo hago esto, yo dirijo, yo canto, yo doy la clase, yo doy la disciplina, todo, hermano. Entonces nosotros tenemos que hacer como Moisés. Moisés tuvo que repartir, ¿Por qué? Porque ya era demasiada cosa para ellos, y eso hace que el pastor se estrese, eso hace que el pastor se enferme. Entonces nosotros vamos a preparar personas, porque esas personas que tenemos ahí pero ¿de dónde que salen los pastores? ¿De dónde que salen los evangelistas? Si todos se quedan en la iglesia, entonces, ¿cuáles son las futuras iglesias, los futuros evangelistas, profetas que van a adorar las naciones dando la palabra? Esas personas que están ahí. Y hay momentos que Dios prepara pastores para preparar a otros. Entonces el pastor quiere quedarse con esa persona, y si tú eres... No. Hasta que Dios quiera, hasta que después de aquí, si Dios te quiere de aquí montar una iglesia, mándelo. Claro, en el orden de Dios. Amén. Si Dios quiere que de aquí te vayas a predicar a las naciones, te preparo y te mando en el orden de Dios. Porque no, hermano, son miembros de la iglesia, son ovejas, no son nuestros hijos. Sí, yo apoyo eso, que hijos espirituales, sí, eso a mí nunca me gustó. Cuando salió esa parte, o sea que todo es moda en la iglesia, cuando salió esa parte por allá, por los 2016, por ahí, cuando comenzaron que mi hijo, que mi padre, en el 2017 se fue entrando más. A mí no me gustaba esa palabra, no me gustaba, nunca me gustó esa palabra. ¿Por qué? Porque es que el único padre mío es Dios. Yo siempre he dicho, el pastor es colaborador, lo amamos y lo respetamos, pero no es mi padre es Dios. Y mi papá secular, que está con el Señor. Entonces, por eso es que hay muchas confusiones y muchas cosas. Eso va a chocar, esto va a molestar con muchas personas. No tengo compromiso con lo que te moleste, tengo compromiso con lo que te edifique. Amén. Porque hay tantos problemas, porque hay personas que están sirviéndole más al hombre que a Dios. No, porque ese es mi padre y por eso hago yo lo que sea. Tu padre es Dios. Tu padre es Dios, y a veces no hacemos cosas sobrenaturales para nuestro padre, que en verdad es nuestro padre, que por personas que la amamos, la respetamos y lo queremos, que son los pastores. Hermanos, yo soy pastora, Dios me llamó a pastorear y lo estoy haciendo con la iglesia, ¿verdad que sí? Pero déjenme decir, mis amados hermanos, yo no soy dueño de nadie. Y aquí la pastora Merlin, bendito Dios, que Dios permitió que yo la ungiera para gloria y honra de Dios, ella sabe, hermano, que yo no ando diciendo, mire usted, no, hermano, los miembros son del Señor. Usted es colaborador. Este tema pica. Usted no ha parido miembro, hermano.
Fue Dios que murió por él. Fue el Hijo de Dios que murió por ellos, por nosotros. Usted es la persona que va a estar ahí. Sí, yo me muero por mis miembros. A eso Dios nos llamó. No morirse literalmente, sino que sufre, que pasa situaciones, que pasa críticas. Sí, eso es normal. Ya todo eso lo sabemos. Preparémonos para ver todo eso, ya que tenemos el llamado. Pero recuérdese que el único Padre nuestro espiritualmente es Dios. Ese es nuestro único Padre. Ahora, todos somos hermanos y los pastores tienen una responsabilidad sobrenatural de colaborar con Dios para que la Grace salga adelante. Pero no piense usted que usted es dueño de ningún miembro. Usted no es dueño de miembro de la iglesia. Mucho cuidado. Me he chocado con personas que se han querido adueñar de mí y hoy por hoy quieren saber de mí. ¿Por qué? Porque han querido adueñarse de lo que Dios hizo en mí. No, yo lo respeto a usted y lo amo, pero yo le pertenezco a Cristo. Yo me someto al lugar, yo estoy en el lugar, pero yo no puedo. No, usted no. ¿Y por qué no? Porque a mí no me gusta que usted vaya. Yo he ido, hermano, a lugares que me toca una misión de un mes, 2 meses. Usted sabe que como misionero uno se va por tiempo, ¿verdad? Así Dios hace. Y trabajando día, noche. Mire, una vez me tocó ministrar a mí 6 veces en el día y quedé, hermano, mire que ya mi pierna y mi brazo yo no lo sentía. Pero fuera la misma gloria de Dios porque fue dirigida por el Señor. No fue ni atrás de dinero ni nada de eso, porque eso ni había. O sea, él lo hacía porque Dios lo mandaba y porque eso vive en nosotros. Hermanos, y una persona vio tanto auge y tanta gloria a Dios, lo que había en mí, la gloria sea de Dios, que quiso como, déjame guardar. No, hermana, yo la voy a aconsejar, predique aquí los domingos, los días. ¿Cómo así? No, para que usted no siga. No, hermano, Dios me llamó a mí a impartir donde Él me mande. Yo tengo una iglesia donde me congrego, pero Dios me mandó a impartir donde Él me mande. Amén. Ahora, cuando yo estoy en diferentes países, yo llego a esa iglesia y ese es mi pastor, lo respeto y lo amo en el momento. Y si voy allá también es lo mismo. Allá ese es mi pastor, o sea, lo respeto y lo amo como pastor, como representante de esa iglesia. Pero yo no me puedo quedar. Entonces, ¿qué clase de misionera hoy soy? ¿Me voy a quedar aquí por un beneficio? A mí me han querido comprar, hermano. ¿Qué dice aquí? Le vamos a dar esto. No, hermano, váyase, que yo le debo a mi Padre, a mi Dios. Lo amo y lo respeto. Pero los pastores no son dueños de los miembros. Quédese claro eso. Los pastores no son dueños de los miembros. Los miembros le pertenecen a Cristo, y los repetí 2 veces para que se le grabe en la cabeza y para que no tenga situaciones en las iglesias. Usted, el miembro, tiene que dar, hermano. Tiene que dar, como siempre le he dicho aquí, tiene que respetar al pastor y tiene que hablar y tiene que, no se va a mover en la actividad que va, ¿verdad? Respeto, tiene que dar cuentas como hombre de Dios dirigido por el Señor. Pero no crea que ese fue el que murió por usted, hermano. Yo no morí por usted. ¿Usted me entiende? Por eso es que hay muchas personas que el pastor comete un error, Dios no guarde a todos los pastores y no cubren el nombre de Jesús. Y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban tan conectados solamente al pastor, que se desconectaron de Dios, que se desconectaron de la presencia. Y si ese pastor cae, se va a la iglesia abajo. ¿Por qué? Porque ya era una dependencia del hombre, no de Dios. Así que tenemos que tener claro esa parte ahí. Mire cómo los discípulos que andaron con Dios en la tierra, con el Maestro, con el Mesías, ellos mismos Dios los preparó para ser independientes. No cabras, no. Ovejas independientes. Amén. Entonces, vamos aquí. Hay una velita ahí que usted sabe que esa velita yo se la dejo a usted. Vamos aquí al párrafo donde están al lado de la imagen que está ahí, debajo de la pregunta número 22 que dice. Aquí va en una parte de una situación que pasó en África. Escuche bien lo que dice aquí. Hay un instituto bíblico en África que mantiene el énfasis en el ministerio. Todos sus maestros son pastores también. Esto permite que los alumnos puedan observar el ministerio de sus maestros. Escuche bien, los maestros son pastores. Y los pastores, ¿verdad? Los pastores también son maestros, o sea, ellos se relacionan, no se tienen como en un lugar donde están tan alto que el estudiante no pueda acercarse y no pueda hacer lo mismo que está haciendo él como una enseñanza. Amén. Bueno, el pastor, vamos a hacer misiones. El pastor, bueno, me tocó a mí hacer cosas que el miembro hace. ¿Usted me entiende? Como yo le dije al principio, eso es una enseñanza para capacitarlos y después soltarlos. O sea que el pastor no puede tener la mano para todo. Pero en ese momento que está enseñando a esos discípulos, a esas ovejas, esas personas que van a ser mañana, el que va a ser el dueño del ministerio, los que van a estar encargados del ministerio, tienen que ir soltando. Entonces esta persona lo capacitaba. Dice que eran ministros y eran
observar el ministerio de sus maestros. Ellos lo observaban, lo ayudaban. Este instituto tiene mucho éxito, mantiene un buen balance entre estudios, habilidades, oración y ministerio. Sus alumnos son conocidos por llegar a ser buenos pastores. O sea, pastores, ¿usted me entiende? Eran alumnos y son pastores. Son pastores y también son alumnos. ¿Usted me entiende? O sea, incluso nosotros estamos para capacitarnos cada día. Hay personas que cuando Dios lo llama a pastorear, ya piensa que ya simple y llanamente se acabó todo. Y no. El pastor tiene que irse rellenando diariamente de lo que de estudios, de escuchar a otros pastores dirigidos por la presencia de Dios, de ver capacitaciones de pastores, de ver incluso ministros que comenzaron último que nosotros y que están hoy subiendo y tienen la unción de Dios. También tenemos que verlo a ellos y dejarnos dirigir y dejarnos ver, ¿verdad? Porque tienen una unción poderosa y también tienen que darnos a nosotros. No, yo soy pastor. Esa persona a mí no me... Hasta la voz le cambia. No, hermano, ¿cómo así? No, ¿dónde está la humildad del hombre y la mujer de Dios? Ese que llegó ayer, que tiene 2 años en la iglesia, pagando el precio y Dios lo está usando con poder y autoridad. Yo voy a ser alumno si ese hombre lo está usando Dios y me está enseñando algo nuevo. Claro que sí, lo he sido y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el que capacita se deja capacitar. Yo le he dicho así aquí, que el que enseña tiene que dejarse enseñar. Antes de yo enseñar, yo tengo que dejarme enseñar. Yo tuve maestros, muchos maestros. Amén. Y todavía me dejo capacitar por personas que también tienen de parte de Dios. Me siento horas a ver sus capacitaciones, y participar de ellas. O sea, amados, tenemos que ser humildes. Amén. Entonces, asimismo, los institutos bíblicos por extensión mantienen su mirada en el ministerio. Los alumnos por extensión dejan sus iglesias por 1 y 2 semanas en pocas ocasiones cada año. O sea, estas son de la misma persona de África. Dejan sus iglesias de 1 a 2 semanas, se van a hacer las misiones y regresan y siguen capacitando más personas. Vamos al párrafo que está después de esto. Dice, aquí está al lado de la pregunta número 23 arriba. Dice, cuando los creyentes predican en nuevas lenguas, seguían a la predicación las señales y los prodigios. Hermano, mire, hablar en lenguas es algo sobrenatural. Amén. Y cuando le digo aquí, no que usted va a predicar un mensaje en lengua, porque usted sabe que no la van a entender. La palabra habla sobre esto. Pero cuando usted se llena de la presencia de Dios, si usted hay un momento que vienen las lenguas sobre usted para pelear batallas que otras personas no saben, que el mismo espíritu, solamente entre los espíritus se entienden. Usted está rompiendo algo que en su voz natal usted no puede hacer. Y esas prédicas, esas cosas sobrenaturales vienen y rompen cosas, hermano, miren, que hacen demasiadas cosas buenas para la gloria y honra de Dios. Entonces, al comienzo de Pentecostés, el poder del evangelio esparció las buenas nuevas. Los eventos sobrenaturales demostraban que el reino de Dios había llegado. Hubo poderosas señales del Espíritu, desde Jerusalén hasta Roma. Toda la gente, judíos, samaritanos y gentiles, vieron el poder de Dios en acción. El ministerio de los discípulos fue sobrenatural, fue como el ministerio de Jesús, su maestro. Usted ve, aquí, hermanos, vemos que andar con el maestro tenía ese mayor beneficio. ¿Y cuántas veces el mismo Jesús le dijo a los maestros, oye, pero hombre de poca fe, ¿dónde está su fe? Se perdió, no hay fe en ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Andan conmigo y no me conocen. Vemos en las historias de los evangelios todo lo que pasó Jesús con sus discípulos. No eran perfectos. No eran personas quizás capaces al principio. Usted sabe, ahí no fue un ingeniero que llamaron. Quizá había personas capacitadas, ¿verdad? Pero ahí hubieron personas que no lo estaban tan bien. Dios no está llamando a personas que están preparadas. Dios está llamando a personas que falta preparación de Él. Porque hay personas que yo estoy preparada. Yo estoy preparada. Y se agarran aquí el cuello, la corbata. Y si la mujer se esterica en la blusa. Yo estoy preparada. Ok, pero vamos a un seminario. No, yo no necesito seminario. ¿Cómo así? Si se puede, sí, vamos. Si hay una persona de Dios ahí, yo sé que nos puede bendecir. Amén. Entonces, estos discípulos se prepararon con Jesús, pero siguieron preparándose y preparando a otras personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, aquí hay una escalera de 7 pasos, que está al final, al lado de la pregunta número 27, figura 6.2. 7 pasos característicos para llegar a ser un pastor pentecostal en la Latinoamérica, ¿verdad? América Latina, perdón. Lo dije al revés. América Latina. Amén. Entonces, del 1 al 7. Vamos a comenzar del paso desde abajo.
Vamos a ver esto, no es algo que tiene que ser así, sino es que lo que estamos viendo a través de los años, porque cuando vamos citando esto, dice, pues tiene que ser así. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este lado. Amén. El número 1 dice, ser lleno con el Espíritu Santo, testificar de Jesús en público, eso nosotros lo vemos. El número 2, enseñar una clase de escuela dominical, eso lo vemos. Dirigir la alabanza y predicar en reuniones menores, ganar las almas para Cristo en sus prédicas, recibir el certificado de ministro para poder predicar. Número 6, establecer una iglesia nueva en un lugar asignado. Y el número 7, pastorear una iglesia y tener apoyo financiero de esta. Esas son de las cosas que vemos cuando, por ejemplo, el número 7, cuando son concilios que uno ayuda a otro, porque hay muchos concilios que no ayudan, pero sí hay concilios buenos que se permanecen y no explotan a esa iglesia que Dios está subiendo, sino que la ayudan. Entonces también, por eso que le digo que hay una cosa que la vemos y otra tanta no se ven, como establecer una iglesia nueva en un lugar asignado, eso lo vemos mucho. A nosotros los latinos nos gusta una iglesia aquí, una iglesia allá, amén, como dice, unos campos nuevos, capillas así, ¿verdad? Campos blancos. Entonces, esto de la número 5, recibir el certificado de ministro para poder predicar, eso se usa en muchos lugares. Hay muchos lugares que no le permite a usted predicar si usted no tiene un certificado. No voy de acuerdo con esto, amén, no voy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque hay personas que, mire hermano, hay personas que nunca estudiaron, hay personas que no llegaron al bachillerato. Y son personas que usted le escucha hablar, a usted se le tiembla hasta los tuétanos de la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con esa persona? ¿Qué les vamos a hacer? ¿No va a ministrar? Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado de ser drástico en esta parte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no... Usted no ve personas humildes predicando en algunas instituciones tan grandes que ya... ¿Verdad? Ese es un tema largo, pero tenemos que tener cuidado como personas. Aquí hay muchas personas que van a ser pastores, personas que van a entrar a ser pastores, que están formando pastores también, personas que son pastores para la gloria de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y buscar la dirección de Dios en todo, hermano. Usted para poner miembros como líderes, para poner diáconos, usted tiene que dirigirse. Usted no puede decir que venir y que ti marindo dos pingüinos, no, eso es un tiempo de oración. El pastor tiene que entrarse en oración y orar. Son dos cosas, no buscar amiguismo ni tampoco por una votación que hay un miembro que es amigo de ese o la familia entera, que son 20 gente en la iglesia que son de esa misma familia y ganaron porque los 20 votaron a favor de esa familia. No, hermano, el hombre y la mujer le dio el pastor, el que está encargado, tiene que ser una persona responsable con las actitudes, responsable con la iglesia. Usted no puede poner su familia porque son primo, hermano, porque son esposos. No. Usted no puede decir, no, ese va aquí. No, hermano, tiene que irse a la presencia del Señor y dirigir todos los años el mismo diácono, todos los años el mismo músico. ¿Qué es lo que está pasando? Esa persona tiene que capacitar a otras. Una persona que da buen resultado, sí está bien, ok, dos veces, tres en tres periodos, pero no puede ser todo el tiempo esa misma persona porque es primo, porque es hermano, no, que es lo que está pasando. Entonces, tenemos que aprender a capacitar personas, bendito sea el nombre de Dios, para poder seguir, amén, para poder seguir.